Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos, y como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y les dijo: ustedes son responsables de los que les ocurra. Yo no tengo la culpa. En adelante me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios que escuchaban, creían y se bautizaban. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor revela a las naciones su victoria. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su victoria. Aleluya, 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 El Señor dice: no los dejaré huérfanos. Me voy y vuelvo a su lado y se alegrará su corazón. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Comentaron algunos de los discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver? ¿Y eso de me voy con el Padre? Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿están discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver.
Amen, amen, Pues sí, se lo aseguro, que llorarán y se lamentarán ustedes mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. In some local churches throughout En algunas iglesias locales en el mundo entero, la festividad de la Ascensión se está celebrando, la solemnidad de la Ascensión, y en otras celebramos el jueves de la sexta semana de Pascua. Y la razón es que en ciertas provincias la festividad o solemnidad de la Ascensión se transfiere al séptimo domingo de Pascua. Así que aquí en la diócesis de Birmingham, Alabama, Estados Unidos de Norteamérica, para nuestros televidentes en otras partes del mundo, estamos en una provincia donde la solemnidad de la Ascensión es transferida al séptimo domingo de Pascua. Así que la Ascensión se celebrará en EWTN el domingo. Pero hoy es jueves de la sexta semana de Pascua. Así que síganme con eso. Nada más quería hacer esa aclaración. Ahora, este tiempo que se menciona 3 veces en el Evangelio, este breve tiempo, cuando dice, por un breve tiempo no me verán y un breve tiempo después me verán, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice esto? Que por un breve tiempo no me verán y luego un breve tiempo me volverán a ver. Jesús les dice, ustedes se preguntan qué quiero decir cuando digo dentro de poco, y efectivamente la respuesta es sí. Queremos saber qué quieres decir cuando dices dentro de poco. En realidad existen 2 interpretaciones para este pasaje. La más común interpretación, que es acogida tanto por Santo Tomás como por otros santos, es que Jesús está haciendo una referencia a su crucifixión y sepultura. Y cuando dice nuevamente, dentro de poco me verán nuevamente, se refiere a su resurrección. Así que miramos esto en el contexto de lo que dice al final de este pasaje. Amén, amén, os digo, llorarán y se lamentarán mientras el mundo estará alegre, estarán tristes, pero su tristeza se volverá alegría. Así que tiene sentido en ese contexto que aquí tenemos al Señor, aquel quienes ellos habían llegado a creer que es el Mesías, lo ven muerto en la cruz y sepultado en la tumba, y al igual que todos, lloraban la pérdida de alguien a quien amaban. Pero esa tristeza sería incluso más intensa a causa de la fe que habían colocado en él y la confusión que vivían. Ciertamente ellos sabían que él era el Mesías y que iba a cambiar todo, y sin embargo había sido ejecutado. El mundo se regocijaría. El mundo dice, ya nos libramos de él. Eso es lo que el mundo diría. Los líderes del pueblo en aquel entonces, los romanos, ninguno de ellos estaba llorando ni estaban tristes por la muerte de Jesús. Era más bien, ya nos libramos de esto. Pero más bien un poco después, me han de ver. ¿Y qué escuchamos? Jesús dice, el mundo estará alegre y ustedes estarán tristes, pero la tristeza de ustedes se convertirá en alegría. Así que Él ofrece esa explicación o les ayuda a anticipar lo que van a experimentar cuando lo vuelvan a ver después de la resurrección. La alegría que llena los corazones de los apóstoles. La alegría que llenó la alegría de la Santísima Virgen. Y esto no fue la mañana de la resurrección solamente. Esto es todos los días antes de la ascensión. Los 40 días que estuvieron con Jesús antes de que Él ascendiera al cielo, y habían de verle una y otra vez, y Él les enseñaría.
y abriendo sus corazones y sus mentes all that the Scripture said about him. para todo lo que las Escrituras decían sobre él. More and more the Llegaron a entender más y más la revelación de Dios en la palabra de Dios. Imagine yourself Imagínense ustedes mismos que ustedes fueran uno de estos discípulos en cada una de estas apariciones de Jesús. started to become somewhat accustomed to the Empezarían a acostumbrarse un poquito a la idea de verlo y sin embargo no pudo haberse convertido en algo of the time común. the resurrection and the No había pasado tanto tiempo entre la resurrección y la ascensión, un poquito más de un mes, pero si uno ve a Jesús, their faith was strengthened. la fe de ellos se vio fortalecida, pero imagínense cuán asombrados habrán estado. Todos hubiéramos estado escuchándolo y con la boca abierta, no hubiéramos sido capaces de cerrar la boca. Looking at La mandíbula se nos hubiera caído mirándolo y pensando, no puede ser. and yet I can't deny Y sin embargo, no puedo negar la realidad que tengo frente a mis ojos. that they Y recognize ellos reconocieron plenamente que Él no era meramente un espíritu ni un fantasma, sino la realidad de que Él había resucitado en su cuerpo, contemplando ese cuerpo glorificado, el Señor, a quien amaron resucitado de entre los muertos. Y nuevamente, esta alegría que tenían. La segunda interpretación de este pasaje proviene de San Agustín. and he's Y él dice que cuando Jesús dice, dentro de poco could refer very ya no me verán, puede referirse a su ascensión al cielo. a little while Así que dentro de poco ya no me verán. and then again a little while Y después nuevamente, will see me dentro de poco me volverán a ver. Y San Agustín dice que esto se refiere a su segunda venida, comes for us cuando venga por nosotros y nos lleve a participar en su gloria en el cielo. a little while. Pero decimos un poco. And yet what do we Y no have? obstante, The words of Jesus ¿qué tenemos sino las palabras de Jesús about God cuando himself escuchamos de Dios mismo, que para Él 1000 años es como si fuese un día? Es lo que escuchamos en las Escrituras. for us it's Así pues, para nosotros parece como si fuese una eternidad, pero para el Señor es un segundo. and this is this time that we're in. Y eso es ese tiempo en el que nos encontramos, si tomamos esa interpretación del pasaje que proporciona San Agustín, That the Lord que el Señor es elevado al cielo. disciples mourn and Los discípulos when he's ascended. lloran y están tristes cuando Él asciende al cielo. They're a little bit afraid. Tienen un poquito de miedo y no obstante, The Lord has given them that command. Now you es entonces cuando el Señor les da ese mandamiento. Ustedes recibirán este don del Espíritu y han de salir al mundo entero para proclamar el Evangelio y bautizar a todos los hombres en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. we know that these apostles Sabemos que estos apóstoles, que eran hombres tímidos, que no eran intelectuales, que tenían miedo, estaban encerrados en ese aposento, en el cenáculo, pero cuando llega el descenso del Espíritu Santo, reciben ese don del Espíritu Santo y tienen una valentía enorme these days of preparation en esos días de preparación entre lo que será jueves de Ascensión y Pentecostés. Nosotros preguntamos como creyentes, nosotros pedimos como creyentes ese descenso del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y recordemos que ese mismo Espíritu que animó a Cristo y su enseñanza, que animó a Cristo en su acción, en su sanación, this is the same spirit es el mismo Espíritu que animó a los apóstoles en su prédica del Evangelio, que quitó todo miedo y les dio ese coraje tan grande. Ese es el Espíritu que nos llena, teensy weensy bit, nada más un poquito del Espíritu, but that same Holy pero ese mismo Espíritu Santo en todo su poder, y esto es lo que debemos pedir. shared this before. Yo he contado esto antes. Cuando yo estaba en la Universidad Franciscana en Steubenville, yo nunca había sido expuesto a la renovación carismática antes. Y yo provenía de una Sedate expression of our de una expresión mucho más tranquila de nuestra fe, podríamos decir. Recuerdo el primer domingo que estuve en la universidad we got to the Gloria
llegamos al Gloria en la misa y todo el mundo en torno mío súbitamente estaba cantando Gloria a Dios en las... Y yo pensé, yo no tengo la valentía para levantar las manos. No digo que todo el mundo tiene que hacerlo, pero yo me pregunté, ¿qué estaba pasando? Y tenía un compañero de cuarto. Nuevamente, yo ya les he contado esto 1 millón de veces. Mi compañero de cuarto, Brian, por naturaleza propia, era delgado, pelirrojo, súper activo. Y sin el Espíritu Santo, él ya era muy animado y energético. Y luego, si le añadimos el Espíritu Santo a esto, imagínense, uff. Pero una de las cosas que me impresionó de él fue su libertad, la libertad que tenía en la forma en que le hablaba a Dios. Cuando él oraba, él se veía muy libre y ofrecía palabras de alabanza y era muy sincero al hacer eso. Y creo que uno aprendió del otro cosas acerca de nuestra propia relación con el Señor. Pero yo sé que mi propia experiencia, el breve tiempo que pasé ahí en la Universidad Franciscana, una de las cosas por las que yo oraba, yo nunca ingresé plenamente a la renovación carismática, pero a menudo oraba y decía, Señor, concédeme lo que estoy presenciando aquí en este don tuyo del Espíritu Santo, para que yo pueda tener la libertad de orar, a- de orar y tener esa unión contigo, la misma que yo veo en estos jóvenes. Permíteme tener participación de ese espíritu, de esa valentía, de esa fortaleza, de ese poder que viene de tu Espíritu Santo. Y fue una oración muy sencilla, pero les aseguro, el Señor respondió esa oración. Y eso lo mueve a uno en formas increíbles en la vida espiritual. No empecé a hablar en lenguas, no empecé a súbitamente ahora soy de esa forma por EWTN, pero ese cambio que ocurre dentro de nosotros es lo que yo quiero anunciar. Y creo que es importante nuevamente pedir el don del Espíritu y continuar pidiendo ese don del Espíritu, porque Él nos enseña cómo orar. Él nos enseña y nos recuerda a todo lo que el Señor nos enseñó. Así que fortalece nuestro entendimiento de Jesús, fortalece nuestro conocimiento o entendimiento de todo lo que el Señor nos ha revelado, todo lo que nos ha enseñado. ¿Quién de nosotros no quiere una relación más profunda con Él? Él es la persona de amor, el vínculo entre el Padre y el Hijo. Y Jesús, al compartir ese don con nosotros, el don del Padre, cuando nos da ese Espíritu, Él dice, quiero tener ese mismo vínculo que existe entre Padre e Hijo en la Trinidad. Quiero tener ese mismo vínculo con el corazón del creyente, conmigo, con Dios. Y es el Espíritu Santo el que lleva a cabo ese vínculo. Él es esa persona de amor, la persona del amor en la Trinidad, como le llamaría Juan Pablo II. Así que queremos ese don del Espíritu Santo. Eso es lo que deberíamos pedir durante estos días antes de Pentecostés. La iglesia utiliza esa oración. Ven, Espíritu Santo, o si prefieren orar en latín. Vene, Creator Spiritus, pidiendo ese don del Espíritu Creador en nuestros corazones para que entre en nuestra vida y obre ahí. Nuevamente, cuando miramos este pasaje, dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. En el contexto de lo que dice Jesús, ustedes se lamentarán mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Esto nos recuerda el tiempo que pasamos entre la ascensión del Señor y su segunda venida, o su venida en el momento de nuestro juicio personal. O podemos hablar de ello
en función de dolores de parto. Nuevamente es una referencia que vemos en las Escrituras, como la mujer que siente eso y que eleva su voz en el momento del parto y se pregunta cuándo acabará. Y cuando termina no recuerda porque está llena de gran alegría por ver ese bebé. Y cada vez que alguien conoce a una madre, ella recuerda cuánto tiempo demoró el parto. Ella hará referencia a eso, pero solamente con algún tipo de afecto. Una madre, ¿cuándo celebra el cumpleaños de su hijo? Y escribe en el pastel de cumpleaños: por 8 horas estuve en parto contigo. Pongamos 8 velas para recordar cada una. Ella no hace eso. Oh, el parto, oh, eso fue hace mucho tiempo atrás. O de lo contrario, ¿qué tenemos? Oh, apenas llegamos al hospital, naciste. Pero la madre se regocija por la vida de ese niño. Y eso es lo que Cristo nos dice. Así es como será la vida de ustedes, o la vida cristiana. Ustedes sienten que el mundo se regocija en todo, en el pecado, y ustedes sienten que yo estoy llorando y lamentándome, pero este llanto y lamento se convertirá en gran alegría cuando contemplemos a Jesús, cuando nos invite a compartir su gloria. Es importante nuevamente utilizar otra imagen. Recordar que nuestra vida es un peregrinaje, no es un crucero. A todos nos encantaría irnos de crucero. ¿Quién de nosotros no se levantó esta mañana y deseó, oh, me encantaría si estuviera de vacaciones? Pero la vida no es una vacación. Tenemos momentos, pero tenemos que vivir en la realidad. Y la vida a veces puede ser trabajosa. De hecho, la vida puede ser una carga a veces. A los niños les encanta ir a Disney World, les encanta ir a la playa, les encanta hacer todas las cosas que sus padres tienen para ellos, para entretenerlos. Y les gustaría que nunca tuviera fin. Son igual que cada uno de nosotros. Así somos como los niños, deseamos que ese momento nunca termine. Pero en esos momentos de descanso recibimos una pequeña prueba de cómo será durante la eternidad con Dios. Así que el Señor nos dice, vivan esta vida día a día. Y la parte trabajosa, el aspecto que es carga, tal vez no debería usar la palabra carga, pero la parte que nos hace que nos cansemos o nos fatiguemos es que estamos siendo transformados cada día más y más en Cristo, quien llevó a cabo esta tarea. Él trabajó para redimirnos. Así que al cambiar más y más y asemejarnos a Él, existe ese deleite que tendremos cuando lo volvamos a ver. Voy a concluir con el siguiente pensamiento. Muchas veces cuando alguien fallece, cuando pasa de este mundo al próximo, están pasando por su propia pasión o comparten el sufrimiento de Cristo, podríamos decir, y nosotros sufrimos con ellos en esos momentos. No obstante, llega ese momento cuando ellos se ven libres de esta vida y pasan a la próxima. Y muchas veces sus ojos se abren. Cuando dan su último aliento, sus ojos se abren. Y creo que la pregunta que queda para nosotros que permanecemos aquí es, me pregunto lo que está mirando. Y es una imagen hermosa. Estoy seguro de lo que promete el Señor en las Escrituras. Toda esta semana hemos leído que Jesús hace referencia donde dice, yo vendré a buscarlos. Muchas veces en nuestra soberbia o en nuestro individualismo duro que tenemos en esta época, decimos, yo haré ese recorrido solo. Cuando salga de este mundo haré la transición a la casa del Padre, pero no hacemos esa caminata solos. Es algo que yo creo que es hermoso, que el Señor dice, yo vendré por ustedes. Aquel que tanto nos ama, que viene y nos lleva hacia sí. Nos toma de la mano y nos acompaña por ese camino. Así que ese es el lamento que ha de convertirse en alegría en ese momento que el Señor venga a buscarnos.
cuando lo contemplemos acercándose más y más y llevándonos hacia su lado.